Bien, continuamos y empezamos a llenar algunos datos con respecto a la cultura chavín. Nos vamos a la pizarrita y empezamos a completarla. Número 1, hay que poner el título, ¿sí o no? Lo que vamos a ver en este momento es acerca de una de las primeras culturas. Una cultura que abarcó gran parte de la costa y de la sierra peruana. Una cultura andina que sirvió pues de modelo para posteriores culturas. Ahora, esta cultura se llama chavín. Cronología. Vamos, díctame tú. Hace un momento lo dije. Esta cultura se debió desarrollar aproximadamente entre los años 1200 antes de nuestra era, es decir, antes del nacimiento de Jesús, y se extendió, cuando queremos decir antes de nuestra era, antes de Jesús, podemos poner 1200 AC, que significa antes de Cristo, podemos poner ANE, que significa antes de nuestra era, o si no, más fácil, ponemos solo el negativo delante, menos 1200. Y de esa manera tú ya entiendes que es 1200 años antes del cero, es decir, antes del nacimiento de Jesús. Y se extendió ¿hasta cuándo? Hasta el año 200 o 300 antes de Cristo. Le pongo así, entonces, menos 300 antes de Cristo le voy a poner ahí, ¿ok? Listo, dime tú, otra preguntita. Si estamos hablando de 1200 hasta el 1300, hasta el 300 antes de Cristo, quiere decir que estamos hablando durante un tiempo que su descubridor, ¿cómo se llama el descubridor? ¿Quién es el que descubrió la cultura chavín? ¿Quién es considerado, cómo se llama ese personaje que es considerado el padre de la arqueología peruana, de origen guarochirano, egresado de San Marcos? ¿Cómo se llama ese personaje? ¿Te acuerdas o no? A ver, dime tú. Ese descubridor se llama Julio Cetelo, ¿no? Julio Cetelo, si quieren, Julio César, pues, ¿no? Julio tiene nombre de emperador, de general romano, ¿no? General romano, Julio César, nombre de conquistador. Julio César Tello. Pues resulta que Julio César Tello es considerado, ya te lo dije 2 veces ya, díctame, padre, correcto, él es el daddy de la, vamos, el daddy de la arqueología, acá lo pongo, ¿no? Padre de la arqueología peruana. Muy bien, padre de la arqueología peruana. A ver, dime, ¿qué otro dato hemos mencionado? Periodos. Mencionamos durante qué periodo se desarrolló esta cultura. Para ello hay que recordar un nombre, John Rowe. ¿Escuchaste? John Rowe. John Rowe. John Rowe. Sucede que John Rowe es un personaje que clasificó a las culturas pre-inca, a las primeras culturas del Perú, las clasificó dentro de un periodo de acuerdo a sus características. Y a estos periodos le dio el nombre de horizontes e intermedios. Por ejemplo, él creó el llamado primer horizonte u horizonte temprano. Luego, cientos de años después, a ese tiempo le llamó primer intermedio. Luego, cientos de años después, a ese nuevo periodo le llamó segundo horizonte. Luego, cientos de años después, a eso le llamó segundo intermedio. Luego, cientos de años después, a eso le llamó tercer horizonte. Por lo tanto, John Rowe clasifica a las primeras culturas del Perú dentro de 5 periodos. 3 horizontes y 2 intermedios. Primer horizonte, primer intermedio, segundo horizonte, segundo intermedio y tercer horizonte. Como este es el primer horizonte, este es el segundo y este es el tercero, a este le puedes llamar también horizonte temprano, ¿sí o no? O primer horizonte. A este, el horizonte medio, le puedes llamar también, bueno, horizonte medio al segundo. Y al tercero le puedes llamar horizonte tardío, ¿sí o no? Pero eso ya los intermedios, igual pues, si este es el primer intermedio, le puedes llamar intermedio temprano, y a este el segundo intermedio le puedes llamar intermedio tardío. También pueden recibir otros nombres. Por ejemplo, el primer intermedio también se le conoce como primer regionalismo, ya que durante este primer intermedio se van a desarrollar culturas propiamente en regiones, ya no que se van a expandir por mucho territorio, por muchos departamentos, sino van a ser regionales nada más. Por eso que al primer intermedio también se le llama primer regionalismo, o, un dato más, se le conoce también como el periodo de los grandes maestros artesanos. Y eso debido a que
pueblos como Nazca y Mochica, que son propios de este tiempo, van a sobresalir en técnicas de elaboración de orfebrería, de cerámica, pues, maestros artesanos. Y al segundo intermedio, al segundo intermedio o intermedio tardío, también le puede llamar segundo regionalismo, pues, ¿ok? Listo, entonces. Sucede que la cultura chavín, según esta clasificación de John Rowe, se desarrolló durante este de acá, durante el primer horizonte. Y Chavín fue tan grande, se expandió tanto y desarrolló tanto en arquitectura, en escultura, en cerámica, también se desarrolló en textilería y en orfebrería, que sirvió de modelo para otras culturas. Por eso que a este primer horizonte también muchos le han llamado el horizonte Chavín, exclusivo para Chavín, mira, el horizonte Chavín. Lo ponemos acá entonces, mira. El periodo en el cual se desarrolla la cultura chavín se le conoce con el nombre entonces de el horizonte, vamos, dime, ¿cómo se le llama? El horizonte temprano. O si quieres llamarle, primer horizonte. O si quieres llamarle, horizonte chavín. Muy bien, listo. Eso según la clasificación de ¿quién? De un señor llamado John. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Un señor llamado John Rowe, ¿sí o no? John Rowe. Acá está. Según este señor, J. Rowe. John Rowe. Ahora, sucede que hay otra clasificación en la cual a Chavín se le considera como parte de un periodo llamado el formativo. Y el formativo se divide en un formativo inicial, un formativo medio y un formativo superior. La cultura chavín se desarrolla según la clasificación de Rowe durante el horizonte temprano, correcto. Pero según la otra clasificación que te estoy diciéndote, Chavín apareció durante el formativo medio, su mayor esplendor, y luego empieza a decaer durante el formativo final. Por lo tanto, el formativo medio y el formativo final, según Rowe, eso está dentro del primer horizonte, ¿ok? Por eso que acá pongo entonces que Chavín se desarrolla durante el horizonte temprano o también se desarrolla durante el llamado formativo. Medio. Ahí aparece. Ahí aparece en mayor esplendor. Listo, seguimos. Ubicación, pero no ubicación de todo, porque acuérdate que Chavín, te dije que se desarrolla por muchos departamentos. A ver, miren, veamos un mapa. En el mapa del Perú, te dije que Chavín se extendió desde Lambayeque y Cajamarca hasta Ayacucho y Casiono. Por lo tanto, ¿qué cosa abarcó? Abarcó Lambayeque, Cajamarca, La Libertad, Ancash, pasó por Lima, bajó hasta Icacio, todos esos departamentos. Sin embargo, cuando hablamos de su ubicación, en este caso, lo que vamos a centrarnos es en el lugar en el cual radicaban la clase dominante, los sacerdotes que dirigían los destinos de la población. En otras palabras, su centro político. Y el centro político de Chavín, ¿en cuál de todos los departamentos estuvo? No estuvo en Lambayeque, en La Libertad, no estuvo en Ica, no estuvo en Ayacucho, no estuvo en Lima, no estuvo en Cajamarca, estuvo en... Lo dije hace rato. Vamos, dime. ¿Dónde? ¿En qué departamento? Ancash, correcto. Mira, vamos a poner acá zona. Listo. Mira. La zona en la cual se encuentra el centro político de Chavín se le conoce como la zona de Conchucos. La zona de Conchucos. Conchucos. ¿En qué provincia se encuentra el centro político de Chavín? Lo dije hace un momento. Se encuentra en la provincia de Huari. Y se supone que la provincia de Huari se divide en distritos. ¿En qué distrito se encuentra? En el distrito llamado Chavín de Huántar. ¿Ya? Ese es el nombre de un distrito, por si acaso, el distrito de Chavín de Huántar. Por lo tanto, Chavín de Huántar, como es un distrito, este distrito está dentro de la provincia de Huari. Y la provincia de Huari está dentro de un departamento o región, como lo llamamos hoy en día. ¿Tú sabes cómo se le llama? Un ratito. Ahí está. Ahí está. Ahora sí puedes observarse. ¿Cómo se le llama a esa región o departamento en el cual se encuentra Chavín? Lo dijimos. Departamento de
Ancash. Ahí se encuentra, en Ancash. ¿Rodeado por qué ríos? Por los ríos Mosna y Huachexa. A ver, para aquella persona que no me está entendiendo, mira, para aquella persona que no me está entendiendo, venga por acá, por favor, venga, sígame. Mira por acá, mira. Con esto me debes entender, ¿ah? Con esto me tienes que entender, mira. Existe una larga cadena de montañas que atraviesa el Perú de norte a sur. Esa cadena de montañas se llaman los Andes, ¿ok? Se llaman los Andes. Se supone que esto para mí son las montañas, los cerritos, pues, ¿no? Los cerritos, las montañas, los Andes. Se supone que esta parte, estas caídas, se le llaman las faldas de los montes, las faldas de los cerros, las faldas. Esta parte de acá, mira acá, atiende. Estas partes de acá son las faldas, ¿qué? Occidentales. Y estas faldas que están del otro lado, hacia este otro lado, estas de acá son las faldas orientales. Oriente para allá, como yendo para Brasil. Occidente para acá, como dirigiéndose pues a tu Villa El Salvador, a tu Villa María, a tu Chorrillos, a tu San Juan, para aquí, para Lima. ¿Entiendes? Para el mar, para el Océano Pacífico, para nuestras playas. Por lo tanto, en el departamento de Ancash, por aquí está el departamento de Ancash, mira. Por aquí está el departamento de Ancash. Esto es Ancash. Por lo tanto, si eso es Ancash, por aquí está Lima, ¿sí o no? Lima está hacia abajo. Resulta que el principal centro político de la cultura chavín se encontró en el departamento de Ancash. Así es. Se encontró en un lugar conocido como el Castillo. Así se llama el templo principal. Y ese templo principal, el Castillo, que hoy en día es un lugar turístico, ¿ya? Ese se encuentra en la falda oriental, es decir, no para este lado, sino para allá, en la falda oriental. Por acá se encuentra ese lugar, ese templo. Y resulta que ese templo, que está elaborado de piedra, si tú lo miras desde el cielo, tiene una forma de U. Sí, no es que ellos fueran hinchas de universidad de deporte, pero sus construcciones eran en forma de U, hechas de piedra, claro. Ahí está. Ese es el templo principal. Y resulta que ese templo se encuentra en la confluencia de dos ríos. Un río que viene por acá y otro río que viene por acá, ¿no? ¿Los ríos qué? Mosna y Huachexa. Y resulta que todo este... Espérame un ratito, respira. Regresé, mira. Y resulta que todo esto de aquí se le conoce como el distrito de Chavín de Huántar. Ese es un distrito. Y ese distrito Chavín de Huántar está dentro de una provincia que se llama la provincia de Huari. Y esa provincia de Huari está dentro de la región o departamento de Ancash. Eso es lo que te acabo de decir hace un momento en la otra pizarra. En la otra pizarra yo te pregunté ubicación del centro político, es decir, de el lugar en el cual la clase sacerdotal gobernaba. ¿Y qué te pregunté? ¿En qué departamento o región? Ancash. ¿En qué provincia? Huari. ¿En qué distrito? Chavín de Huántar. ¿Entre qué ríos? Mosna y Huachexa. Y ahí dentro se encuentra Sion, ¿no? Es como que tú quisieras ubicar a tu colegio, es como que tú quisieras ubicar tu centro, tu colegio, tú lo ubicas. Por ejemplo, tú dices, mi colegio está dentro de Villa El Salvador. Y mi Villa El Salvador está dentro de Lima Metropolitana. Y Lima Metropolitana está dentro de la región Lima, ¿sí o no? Algo parecido estamos haciendo. Espero que con esto hayas entendido. Vamos para allá. Listo, mira, llegamos por acá y decíamos, ubicación de su centro político. Se encuentra en una zona llamada Conchucos, ¿no? En la provincia de Huari y dentro de la provincia, en el distrito de Chavín de Huántar, y dentro de ese distrito, entre los ríos Mosna y Huachexa, en medio de esos ríos, se encuentra el centro político. Y todo esto se encuentra al interior de la región o departamento de Ancash, ¿no? Antes le llamamos departamento, hoy en día se le llama regiones, ¿no? Entonces ahí está en Ancash. Por lo tanto, hasta ahí todo claro acerca de esta cultura encontrada por Julio César Tello y que viene a ser una de las culturas más antiguas de nuestro querido Perú. Vayamos a su organización política, ya la sabe ya. ¿Quiénes gobernaban?
los sacerdotes. Y cuando gobiernan los sacerdotes, a eso se le conoce como una teocracia. ¿Por qué teocracia? Porque teo viene de Dios y cracia viene de kratos, que significa poder. Por lo tanto, la palabra teocracia significa poder que viene de Dios. Resulta que los sacerdotes gobiernan porque dicen ellos que son emisarios de los dioses. Hablan por los dioses y que el pueblo debe obedecer. ¿El pueblo le cree? Por supuesto. ¿El pueblo les tiene miedo? Por supuesto. ¿Pero por qué les tiene miedo? ¿Dónde radica el poder de este sacerdote? Porque fácilmente cualquier fanfarrón puede venir y decir, no, yo soy enviado de los dioses, ¿no es así? Y de esa manera tienes que obedecer. Cualquiera te puede decir eso, pero ¿cómo le vas a creer? Pues resulta que ellos se hacen creer. ¿Cómo se hacen creer? Porque estos no son cualquiera. Sucede que los sacerdotes, la clase gobernante, ellos concentran conocimientos que no comparten con el pueblo. Estas personas son conocedores a través de la astronomía, ahí está la clave, astronomía, a través del estudio de los astros, son conocedores de ciertos cambios climáticos y con ello tiempos en el cual hace más frío, hace más calor, tiempo en el cual hay más lluvias. Lo que hoy en día tú podrías decir, pues son las estaciones del año. ¿Quién no sabe pues que hay verano, invierno, primavera, otoño? Eso tú lo sabes hoy, pues hijo, pero la gente de ese tiempo no lo sabe. Por lo tanto, los sacerdotes acumulan conocimiento de astronomía y con ellos saben en qué tiempo va a haber mejores cosechas y en qué tiempo hay que cuidarse de las lluvias. La población que está dentro de todo el territorio de Chavín, van hasta Chavín de Huántar, van hasta el lugar donde están estos sacerdotes a tributar, a pagar parte de su producción. Claro, si eres agricultor, ojo, recuerda que la principal actividad económica de Chavín es la agricultura, seguido de la ganadería y el comercio un poco, también practican la pesca y la artesanía. ¿No? Y entonces, regresamos, decíamos que los pobladores de todas partes del territorio de Chavín van hacia el templo de Chavín de Huántar con el objetivo de que le den a ellos los designios de los dioses y también para que tributen. El campesino con su producción de la tierra, el ganadero, el comerciante, el pescador, ¿no? Todos van a tributar, ¿no? Y todos ahí humildemente ellos van y tributan ante los sacerdotes, y el sacerdote de Chavín de Huántar, una vez que recibe esa tributación, supuestamente, para los dioses estarán contentos, pero mentira, ñangas, no, eso es para ellos, ¿sí o no? Ellos son unos parásitos que están viviendo del trabajo del pueblo, un pueblo que está siendo engañado, un pueblo que se le está asustando. Por eso que algunos mencionan de que en Chavín lo que se practicaba era una política del terror, asustar a la población para que ellos hagan caso a los sacerdotes. El sacerdote le dice a ellos, bueno, ¿en qué tiempo debes cosechar? ¿En qué tiempo debes sembrar? Y les iba bien. Y el pueblo, el pobre campesino, sí, son enviados de los dioses, ellos me dijeron y efectivamente sucedió. No, tenemos que tributar, si no los dioses nos van a castigar, ¿no? Ellos piensan inocentemente eso, pero no es verdad, pues los sacerdotes lo que hacen es conocimiento de astronomía, ya, muy bien. Y de esa manera, con la astronomía, ellos pueden, ¿cómo se llama? Dar disposiciones con respecto a la agricultura. Ahora, ¿cómo puedes crear una atmósfera, un escenario para crear mayor temor, para que inflijas más miedo al pueblo? Porque el objetivo es que el pueblo se mantenga temeroso, ¿sí? Si tú asustas al pueblo, ¿no es así? Calladito, obediente, te va a obedecer. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos muchas veces? Representan en su escultura, en su cerámica, en su orfebrería, ¿qué representan? Fieras salvajes, animales demoníacos. El objetivo es dar miedo. En su escultura encontramos mucho al jaguar, encontramos al caimán, encontramos pues a la serpiente, encontramos al halcón, por ejemplo, al águila, ¿sí? A un ave, un tipo de ave encontramos, con el objetivo de que al hacerlo de una manera con grandes colmillos, grandes garras, el pueblo se intimida. ¿Hasta dónde llegaron el abuso? Mira, hasta dónde llegaron que como parte de las técnicas agrícolas
La cultura chavín desarrolló la utilización de canales para que pasen el agua, ¿no? Para que trasladen el agua. Claro, también se utilizaron los andenes, ¿ah? Que más adelante van a utilizar este Tiahuanaco. Pero ellos crearon, junto al templo principal, el templo de Chavín de Huanta, ¿no? Crearon unos canales, unos especie de acueductos, ¿no? De tal manera que el golpear del río hiciera una fricción para que sonara como si fuese una especie de rugido. Por lo tanto, las aguas al pasar por ese lugar hacen ese ruido, pero la población no sabe. La población cuando va a tributar llega a las afueras del templo con su tributación, ¿no? Escuchan que al interior del templo, hecho en bloques de piedra, como te dijo, hechos en piedra, ¿no? Suena como que el jaguar está haciendo ruido. Entonces la población tiene miedo, empiezan a ver, y por ahí hay figuras como la cerámica. La cerámica fue muy utilizada también. La cerámica, lo que dibujaban eran figuras de felinos. Te das cuenta de que si tú quieres infligir temor, imagínate que hagas una cerámica. Dime, ¿esa cerámica lo vas a pintar de negro o de amarillo? Si quieres infligir temor, si quieres dar miedo. Claro, puede de negro, ¿sí o no? De marrón o de celeste. Si quieres dar miedo, de marrón, de plomo o de blanco. De plomo, pues, porque tú ya te diste cuenta, ya te diste cuenta, porque los colores serios, negro, plomo, marrón, son colores que infligen más respeto, en muchos casos más miedo. En cambio, el amarillo, celeste, blanquito. Imagínate que tú vas a tributar a Chavín todo humilde y de repente, ¿no? Te quieren asustar y ves una cerámica de un jaguar ahí con sus garras, sus colmillos, todo, y pintado de rosadito. Todo de rosadito. Dime, ¿te va a dar miedo eso? ¿De rosadito? No, pues no. En cambio, si le pones colores oscuros, ¿no? Entonces tú te das cuenta de todo esto, lo que representan en su escultura, sus dioses, lo que hacen en su cerámica, lo que hacen en su orfebrería, lo hacen con la intención de infligir temor a la población, ¿no? Y de esa manera mantener más controlado y quedarse ¿con qué? Con el excedente de producción, con lo que la población produce, quítale su comida, que se queden con lo que van a comer y el resto tienen que tributarlo hacia la clase dominante. Inteligentes, sí. Bandidos, bandidazos, pues bandidazos. El sacerdote acumula conocimientos de astronomía y de esa manera controla a la población, haciéndose pasar por una especie de oráculo, adivino, pitonizo, el que mira el futuro. Perdón, el que dice los designios de los dioses, ¿no? Te está diciendo sus designios. Por lo tanto, ponemos aquí entonces, mira, en política, ¿quién gobierna? El sacerdote. ¿Cómo se llama ese tipo de gobierno? Teocracia. Le ponemos acá, mira, una teocracia, teocracia sacerdotal. ¿Qué cosa es lo que están infringiendo a la población? Le están infringiendo una política del terror. Bandidos, bandidazos, política del terror. ¿Cómo así? Porque ellos tienen conocimiento de astronomía. Eso es lo que les ayuda a ellos, el conocimiento de la astronomía. ¿Y por qué se hacen pasar los muy vivazos? Se hacen pasar como un oráculo, el que dirá el designio de los dioses, ¿no? Astronomía, y se hacen pasar como un oráculo. Y la población está muy bien controlada entonces. Punto número 2, economía. Mira, ya hemos dicho esto también. La economía se basaba principalmente en ¿qué actividad productiva? En la agricultura, ¿sí o no? La producción de alimentos, base de toda sociedad, la agricultura. ¿Qué haríamos sin la agricultura? Pero eso también está seguido por la crianza de animales, se le llama la ganadería. Ok, listo, muy bien, ganadería. Y un poco de comercio. Utilizan mucho el trueque, no existe la moneda por si acaso. El comercio a través del intercambio como utilización del trueque. Y también la actividad pesquera. Difusores del cultivo de todos los productos que ellos van a producir con la agricultura. El más
utilizado va a ser el maíz. Por lo tanto, ellos son los grandes difusores del cultivo del maíz en todo el mundo andino, es decir, en la parte de los Andes peruanos. Religión, adoran a una gran cantidad de dioses. A eso se le conoce como politeístas. Politeístas. Quiere decir que tienen una gran cantidad de dioses. Y si nos damos cuenta de la gran cantidad de dioses que utilizan, yo te he mencionado algunas cosas como jaguar, garras, colmillos, fieras salvajes, ferocidad, ¿no es así? Son muchos animales que son propiamente de la selva. Por eso es que el padre de la arqueología peruana, ¿quién? Correcto, Julio César Tello, cuando habla acerca de la cultura chavín y se pregunta acerca de ¿y cuál es el origen de la cultura? Es decir, ya, acá se formó la primera cultura, dice. Pero ¿de dónde proviene esa población que va a formar aquí la primera cultura? De algún lugar deben venir. Y es ahí donde surgen muchas discusiones. Federico Kaumann, Guillermo Lumbreras, el alemán Max Zule y nuestro J.C. Tello van a discutir y van a proponer diferentes teorías acerca del origen de la cultura peruana. Muchos de ellos van a sostener que la cultura peruana viene de afuera, es decir que si bien la cultura peruana se origina acá, eso fue gracias a aportes que vinieron del extranjero, de Centroamérica o quizás del Ecuador, de una cultura llamada Valdivia. El punto está de que hay muchos que dicen que nuestra cultura tiene un origen de afuera, inmigracionista. En cambio Tello, más peruano, autoctonista, dice no, la cultura peruana tiene un origen peruano. ¿Y dónde surge mi querido Cetello? Surge en la selva, dice. ¿A poco? Pues sí, surge en la selva, mi estimado estudiante. Pero Tello, si la primera cultura del Perú, usted está diciendo que es chavín, ojo, ahí me detengo, pausa, chepi. Para Julio César Tello, la primera cultura del Perú fue chavín. Y durante muchísimo tiempo se creyó que era chavín la primera cultura del Perú. Más adelante, mucho tiempo después, se descubre Caral, y a Caral se le considera como toda una civilización. Y poco a poco se va demostrando de que hay culturas contemporáneas a Chavín, pequeñas, pero también otras culturas, que Chavín no es la única que se puede considerar como la más antigua, no, ya no, antes quizás sí, ahora no. Pero bueno, el punto está de que Julio César Tello dice que la cultura chavín es la más antigua y su origen es selvático, viene del oriente. ¿Y en qué se basa él? Se basa en que la mayor cantidad de representación en su cerámica y en su escultura son figuras de animales de la selva. La serpiente, el jaguar, el cóndor, por ejemplo, son figuras propias de la selva, ¿sí o no? Y también resulta que otra casualidad, otra coincidencia que le pareció a Tello fue de que sus construcciones, el templo, por ejemplo, sus puertas de ingreso, sus ventanas de ingresos miran hacia el oriente. Y de esa manera, él concluye que es una especie de ceremonia, como que dice respeto, ¿no? Mi respeto. Algunos se quitan el sombrero de respeto. ¿Ya? Estos hicieron unas construcciones cuyas puertas de entrada miraban hacia el oriente. Es decir, miran hacia el lugar del cual vienen. Miran hacia la selva. Y de ahí que Tello diga, pues, de que el origen de la cultura peruana es selvático. Punto. Me quedo ahí. Regresamos a la pizarra. Religión. Fueron politeístas, tuvieron muchos dioses, y entre todos ellos tenemos un conjunto de dioses conocidos con el nombre de la trilogía. La trilogía chavinoide. Ahí está, chavinoide. ¿Quiénes son esos dioses considerados parte de la trilogía chavinoide? Tenemos uno. Tenemos, por ejemplo, al jaguar, al felino, ¿sí o no? Al jaguar. Dos, tenemos a la serpiente, Y 3 tenemos al cóndor, Al cóndor. Aparte de esta trilogía, jaguar, la serpiente, el cóndor, que son muy representados en la escultura y en la cerámica, tenemos también otros dioses, como por ejemplo, tenemos al caimán, por eso que acá dejé espacio, el caimán, o si no, también tenemos al dios de las dos varas. Ahorita vamos a hablar acerca de este dios, al dios de dos
de las dos varas. Dos varas. Al Dios de las dos varas. ¿Ok? Listo. Pasamos a sus expresiones culturales y nos vamos a centrar en arquitectura, escultura y cerámica. En cuanto a arquitectura, ya avanzamos un poco. Cuando hemos hablado acerca de su centro principal, por ejemplo, si bien hay muchas construcciones que ha dejado Chavín, el modelo ideal para estudiar es su centro principal, el templo de Chavín de Huántar, el castillo. ¿Sí? El castillo. Hay una parte que fue construido antes que la otra, por eso es que toda esta construcción se divide en dos partes, el castillo el antiguo y el nuevo. Ahora, resulta que su construcción de material era la piedra principalmente, pero también utilizaban el adobe. Te das cuenta que de los dos el más resistente es la piedra, por lo tanto, la piedra será un elemento, un material que utilizarán para sus construcciones en la costa o en la sierra. Piensa, costa o sierra, piensa, costa o sierra. Ten en cuenta que en el otro van a utilizar el adobe, ¿eh? Profesor, ese es fácil, pues. A mí no me la va a hacer, ¿cómo no voy a saber yo eso? La piedra va a ser utilizado más en sus construcciones en la sierra. ¿Y eso por qué, profesor? Porque sencillamente en la sierra hay más humedad, hay más lluvia. Y por lo tanto, para que sus construcciones resistan, tienen que ser hechos de un material fuerte. Ya que en esos tiempos no hay cemento, tum, entonces tuvieron que utilizar la piedra. En la costa no hay tanta humedad, hace más calor, hay muy pocas lluvias, casi ni se ve lluvias, ahí pueden utilizar el adobe. Muy bien. Por lo tanto, utilizaron como base de material en la construcción la piedra, lo van a utilizar en la sierra y en la costa utilizarán el adobe. Seguimos. Construcciones en forma, ¿te acuerdas? En la otra pizarra te lo dibujé. Construcciones vistas desde el cielo, sus construcciones ¿en qué forma eran? Algunos por ahí se molestaron, los aliancitas dijeron, fuera acá, fuera. Menos mal que se extinguieron, Chavín. En forma de... Ya, que no lo quieras decir, ya, ahí está. En forma de U. ¿Es así? Construcciones en forma de una U, vista desde el cielo, en forma de U. Luego, ¿qué otra característica tiene? Que estas construcciones hechas por Chavín llevan en la parte delantera, mira, por ejemplo, vamos a mostrar un modelo, una maqueta acerca de Chavín. Mira, obsérvalo, mira. Ese es el templo principal. Ahí radicaba el sacerdote principal, el oráculo, ¿no? La casta sacerdotal, los que dirigían esta teocracia sacerdotal. ¿Qué cosa observamos? Que la plaza no es levantada, sino la plaza es hacia abajo. Por eso decimos que la plaza era hundida. Una característica de sus construcciones son que llevan plazas hundidas. ¿Qué más? Que llevan pirámides truncas. ¿Puedes ver o no las pirámides truncas? Una pirámide trunca, ¿qué quiere decir? ¿Sabes lo que es una pirámide? Sí, una pirámide. Es una pirámide, pero que no termina en punta, sino una pirámide que está así. Y de ahí, ¿no? Ese, trunca. Quiere decir es como que hubieras agarrado ¿no? ¡Pum! Le metiste un golpe a la parte de la punta y la punta ¡pum! Se achicó. Es una pirámide trunca. ¿Qué cosa más tenemos? Plataformas, pero plataformas semicirculares. Semicirculares. De todas las más conocidas, la más famosa, ya te dije, el templo de Chavín. El templo de Chavín de Huántar. ¿Ok? Pasemos a escultura. En cuanto a esa escultura ya sabemos que es lítico, es decir, hechas de piedra. Bien, acá puedes ver, mira. En cuanto a su escultura hay que entender que sus construcciones elaboradas eran en base a la piedra, es lítico, y al mismo tiempo tenían un carácter religioso. Es decir, lo que van a esculpir son a sus dioses. Representaban figuras felínicas y antropomorfas. Eso hace un momento ya te he dicho, ¿no? Se basaba en la trilogía chavinoide, el jaguar principalmente, pero también la serpiente y el cóndor, en menos medida el caimán, y como principal tenemos al dios de las dos varas. Por ejemplo, dentro de la escultura existen varias expresiones, de los cuales 4 son los más conocidos. De las 4 manifestaciones escultóricas más conocidas tenemos, número 1, ponemos acá, mira, el anzón.
monolítico. Monolítico. ¿Listo? El lanzón monolítico viene a ser una manifestación cultural de Chavín que se encontró al interior, como si fuera una columna, al interior del templo principal de Chavín de Huántar, ¿ya? La palabra el lanzón proviene de que José Toribio Polo es un periodista. José Toribio es un periodista y a la vez historiador que fue el que acuñó la palabra lanzón para referirse a este enorme bloque de piedra. Monolito significa mono, uno, y lítico, piedra. Por lo tanto, monolítico es una sola piedra, es una sola gran piedra que para este periodista historiador tenía forma de lanza, como si fuera una lanza, ¿sabes? Una lanza, ¿no? Pero es una lanza gigante. Por eso que le pone nombre el lanzón monolítico. Lo cual estaba equivocado, pero así con ese nombre ha quedado, porque en verdad lo que representaba eso era una huanca sagrada para la adoración. Esa huanca sagrada era una figura felínica. Para John Rowe, lo que representaba el lanzón monolítico era al dios sonriente. Pero bueno, un dios sonriente que mucha sonrisa no da, porque era un dios que tenía grandes colmillos, tenía boca, ¿cómo se llama?, de felino, ¿no? Tendía garras y su cabello parecía con señales de serpiente, ¿no? Y a esa figura que está diseñada en el lanzón monolítico, John Rowe dice que es el dios sonriente, pero bueno, de sonriente no parece mucho, no da más miedo este lanzón monolítico. Este lanzón monolítico durante mucho tiempo se perdió al interior de Chavín, del templo principal, debido a que hace mucho tiempo hubo un terremoto y con eso pues un aluvión, allá por el año 1945, enterró el templo viejo de Chavín de Huántar, en donde se encuentra el lanzón. Al pasar los años se recogió todo eso, se volvió a desenterrar y se volvió pues a apreciar el lanzón que está en su interior. Durante un tiempo se hizo una campaña para intentar traerlo al museo. Hubiera sido fascinante tenerlo en el museo, perdón, para poder estudiarlo y observarlo mejor. Sin embargo, nunca se pudo sacar desde el interior. Las costumbres de la época y de ese lugar, de los lugareños, hablaban acerca de una maldición, de que si algún día alguien se atreve a sacar el lanzón del interior del templo viejo, ¿no?, enormes y fatídicas consecuencias tendría para nosotros. Imagínate que sacáramos el lanzón, ¿no? Nos mandaban pues un COVID-19, pero nivel ultra instinto. No, chanfle, ya no hay nomás, ¿sí o no? Entonces, el lanzón monolítico, que ahí lo puedes apreciar, esa figura, sigue en el interior del templo viejo, ¿ok? Con su más de 4,54 metros de altura. Entonces, no es cualquiera, ¿sí o no? 4,54 metros es bastante, ¿sí o no? Ahora, aparte de este lanzón monolítico, repito, según John Rowe, es un dios sonriente, ¿sí o no? El dios sonriente. Otros lo identifican como sonriente, otros lo identifican como un jaguar al lanzón monolítico. Aparte de ahí, tenemos también el obelisco Tello. Obsérvalo, mira, ahí lo ves. Eso es el obelisco Tello. Esa figura está grabada, es decir, está trabajada por sus 4 lados, ¿no? Es como si fuera una columna delgada y alta, ¿sí o no? Ese obelisco tiene una altura de más de 2,52 metros. ¡Wow! 2,52 metros. Por eso, si usted es más o menos unos 70, 2 metros, imagínate, ¿no? 2,52 metros. Y los 4 lados del obelisco están trabajados con figuras diferentes. Aquí hay una gran polémica entre diferentes estudiosos acerca de qué representa la figura principal que se encuentra en el obelisco Tello. Algunos, por ejemplo, algunos ven que en la figura principal se encuentra una deidad hermafrodita, es decir, que al mismo tiempo presenta las características de macho y de hembra. Eso es hermafrodita, ¿sí o no? Para otros, lo que representa es la figura de un caimán. Y para otros, representa la figura de un ave con la boca de un felino.
a lo que se le llama pues el felino volador. En esta oportunidad no tenemos al gato volador, sino el felino volador. Nos dice pues por ahí, tanto la representación de Julio César Tello, la representación de John Rowe, como la representación de Guillermo Lumbreras, le da diferentes visiones. Pero en forma general, al obelisco Tello se le relaciona con sus 2,52 metros como si fuera la figura de un caimán hermafrodita. Es lo que encontramos aquí entonces, un caimán. Pero como te digo, hay discusiones, ¿ah? Caimán hermafrodita. Hay discusiones acerca de qué es lo que se observa ahí. Puede ser un felino volador, como te digo, ¿no? Pues resulta que el obelisco Tello, aparte de tener un caimán hermafrodita que representa, ¿no? Principalmente, aparte de ello, en la parte superior hay otras figuras. Hay figuras humanas, hay figuras de dioses secundarios, pero también hay figura de plantas, de diferentes vegetales. En otras palabras, lo más impresionante del obelisco Tello, sí, lo que más caracteriza al obelisco Tello es la gran diversidad de representaciones que hay en ella. Por lo tanto, ¿cuál es su importancia? Su riqueza iconográfica. La gran cantidad de representaciones que tiene dentro de sus 2,52 metros, labrada a los 4 lados. ¿Bien? Después de ella tenemos otra más pequeña. Recuerda que el lanzón supera los 4,50, ¿sí o no? El obelisco Tello, con su más de 2 metros, representaba un caimán hermafrodita. Y siguiendo en esa trayectoria, tenemos a otra escultura conocida con el nombre de... Por acá lo vamos a poner. La estela de Raimondi. ¿Lo observas o no ahí en el gráfico? Míralo bien. Mira sus características, intenta intuir qué representa esa imagen. Para empezar, es hecha de piedra, eso es obvio, por eso decimos que la escultura es lítica, ¿sí o no? Y segundo, hay representación de sus dioses, por eso decimos que es religiosa. Hace un momento dijimos que la escultura era lítica, hecha en piedra y religiosa. Ahora, resulta que la estela de Raimondi es una representación que se va a elaborar en un enorme bloque de piedra en forma rectangular. Ahí lo puedes observar, ¿sí o no? Está labrada, es decir, está trabajada en una de las dos caras, nada más. Quiere decir que tú puedes ver esta imagen de este lado, pero si vemos la parte posterior, la espalda, no hay nada, es lisa, no hay ninguna representación. ¿Ok? Está trabajada en una de las dos caras. Ahora, volteamos y vemos la parte principal y resulta que ahí lo que observamos es la figura de un dios con grandes colmillos y que al costado está sosteniendo unos báculos o varas. Por eso que a este personaje se le recuerda de esa manera, como el dios de las dos varas o el dios de los báculos. Este dios que está siendo representado de una manera, digámoslo, maquiavélica, monstruosa, porque el objetivo es dar miedo, recuerda la política del terror para someter a la población a través del miedo. Pues resulta que este dios de las dos varas más adelante va a ser representado por otras culturas. Por ejemplo, Mochica va a tomar esta representación de Chavín, y más adelante Tiahuanaco y Huari también lo van a adoptar, pero de una manera mucho más humanizada, quitándole los colmillos, quitándole las garras, y de esa manera está apareciendo el llamado dios Huiracocha de Tiahuanaco, de Huari y posteriormente de los incas. Date cuenta, mira desde dónde retrocede el dios Huiracocha. Al parecer el dios Huiracocha viene a ser una transformación humanizada de este dios demoníaco, del dios de las dos varas, representado en la estela de Raimondi. Ahora, resulta que esta estela tiene su historia anecdótica. La estela de Raimondi, obvio, recibe el nombre por este gran explorador, por este gran estudioso italiano llamado Antonio de Raimondi, ¿sí o no? Pero sucede que se le llama así no porque Raimondi lo encontró, sino Raimondi fue el que, a través de sus gestiones, se logró trasladar este monumento, esta escultura, desde Ancash hacia Lima, porque esta fue encontrado en el Templo 9. ¿Te acuerdas que te dije que el templo principal de Chavín de Huántar se dividía en dos? El templo antiguo, y mucho tiempo después se construyó, como que dice, se amplió, se remodeló una parte más, se extendió y se le llama el Templo Nuevo. Pues resulta que en el Templo Viejo es donde fue encontrado el lanzón monolítico, y
Tiempo después, cuando se construye el templo nuevo, es ahí donde estaba la estela de Raimondi, que con el tiempo fue desplazando al lanzón monolítico. El punto está de que te dije que tiene su historia, porque resulta que esta estela de Raimondi, que en forma rectangular, fue descubierto por un campesino, por un hombre ancashino llamado Timoteo Espinosa. Él, al descubrirlo esto en las cercanías de Chavín de Huántar, al verlo no le encuentra su valor histórico, pero sí le encuentra un valor utilitario al ver que la parte posterior era una parte lisa. ¿Y qué cosa hizo? Lo llevó a su casa. Ah, pero eso de plancha. No de plancha, de mesa. Lo llevó a su casa y lo utilizó de mesa. Y sin querer, queriendo, de esa manera, Timoteo estaba haciendo algo histórico, estaba preservando en su casa algo que, si lo hubieran encontrado otras personas, por ejemplo, los que se encargaban de hacer construcción por ese lugar, le hubieran dado otro uso, lo hubieran desechado. De esa manera, Timoteo se portaba de la refrifunflación, ¿no? Porque estaba conservando algo que más adelante Raimondi lo va a descubrir, y Raimondi es el que hace las gestiones para que lo traigan a Lima y se exponga durante mucho tiempo en el museo, en el Museo de Artes de Lima. Ya, ahí no queda su anécdota, tiene más historia nuestra estela de Raimondi. Sucede que allá por fines del siglo XIX, ¿no? Por 1882 más o menos, cuando se llevaba a cabo la guerra entre Perú y Chile había ganado el mar, y Chile había ganado el sur, y Chile ingresaba a Lima. Durante el saqueo de Lima, los chilenos van a ingresar a muchos museos, a nuestra biblioteca, a nuestro palacio de gobierno, y empieza el típico saqueo, ¿no? El botín de guerra. Cuando empezaron a saquear Lima, nuestra estela de Raimondi se salvó, ¿sabes cómo? Cuando la hicieron caer hacia adelante. Cuando tú ibas a verlo al museo, al parque, hoy en día se llama MALI, Museo de Artes de Lima, cuando tú llegas a ese lugar, tú veías en la entrada, ahí estaba grande, imponente, ¿no? Muy bonito nuestra estela de Raimondi, recordando a Chavín. Pues resulta, ¿qué cosa hicieron? Lo hicieron caer hacia adelante para que solamente se vea la parte lisa. Entonces, cuando los chilenos vieron ese pedazo rectangular de piedra, ni caso le hicieron, porque no sirve de nada, se fueron. Imagínate si hubiesen caído hacia el otro lado, si lo hubiesen hecho caer hacia adelante, viendo la figura del dios el dios de los báculos. Caballero hubiera pasado, se lo hubieran llevado y hubiera estado siendo exhibido allá, pues en los museos de Santiago, en la Universidad de Santiago de Chile, ¿sí? Se salvó, ¿no? ¿Qué habrá dicho la Estela ese momento? Uf, la que me salvé, habrá dicho la Estela, ¿no? Pues resulta que aparte de la estela de Raimondi que representa, vamos a ponerlo ahí, hijo, venga por acá, mira, hay que poner que esto representa al dios de las dos varas, ¿no? Al dios de los báculos o al dios de las dos varas. Bien. Aparte del lanzón monolítico, recuerda que la palabra lanzón está mal, no debería ser lanzón, es una huanca ceremonial. El obelisco Tello, una figura hermafrodita, trabajada en los cuatro lados, ¿no? Más de 2,50 metros de altura. La estela de Raimondi en forma rectangular, trabajada en una de las caras nada más, encontrado por Timoteo Espinosa y traído por Raimondi a Lima. Aparte de esos tres, también tenemos otra escultura muy famosa que es conocida como las cabezas clavas, que al parecer representan figuras antropomorfas, figuras de cabezas humanas, pero con cierta fiereza, es decir, con cierto toque felínico. Recuerda que la intención aquí es dar miedo. Esas figuras, esas cabezas, porque solamente eran unas cabezas hechas de piedra, estaban empotradas, puestas en las paredes del templo, con la intención de cuidar y de dar miedo. Esas cabezas clavas. ¿Listo? Aparte de ellos tenemos otras, por ejemplo la estela de Yaullo, por ejemplo, que representa una figura icteomorfa, pero ahí nos vamos a quedar. Continuamos con esto para poder pasar hacia la parte de la cerámica. En cuanto a la cerámica, ya lo hemos dicho hace un momento, ¿te acuerdas? ¿No? Si querías intimidar, si querías dar miedo, ¿qué cosa es lo que hacías? Representabas figuras en un tono oscuro, ¿sí o no? Y además no utilizaba muchos colores. Conclusión, su cerámica era de un solo color.
es decir, era monócroma, un solo color. Segundo, utilizaba colores oscuros. Tercero, su base era plana, forma globular, así mira, forma globular, con un puente, así, y un gollete o pico hacia la parte superior, un gollete. Esa es la representación más conocida, no es la única, pero es la más conocida acerca de la cerámica de Chavín. Es monócroma, ojo, mira acá, porque utiliza un solo color. Es ceremonial porque es utilizado principalmente para sus rituales religiosos. Claro, también los hay de carácter utilitario para que el pueblo día a día los utilice, pero es principalmente ceremonial. Es incisa porque más que pintado, la figura que está representada ahí es hecha mediante cortes. A eso se le llama incisa. Es como que agarras tu cuchillo y le hagas un chuzo, un corte así, ¿no? Dibujas los ojos, dibujas la boca, mediante cortes, pues eso es incisa mediante cortes. ¿Ya? Monócroma, entonces base, por acá le ponemos base plana, forma globular, ¿sí o no? Forma globular. Además, en la parte superior, un pico gollete, ¿sí o no? ¿No? Monócroma, colores oscuros utiliza, colores oscuros, listo, muy bien, por acá está haciendo ruido, colores oscuros. Y representan figuras felinoides principalmente aquí. Último, datos para terminar. Con esto ya puedes pasar a resolver la ficha que te estamos dejando y me lo mandes a la brevedad. No sea gracioso, no lo dejes para el último, siempre hay un vivo por ella. El otro día estuve revisando, te cuento, las fichas que nos han llegado y de todos, ¿ah? Tú no vas a creer que, profesor, no revisa todos. No, sí, yo revisé todos. Y me encontré con 3 casos que llamaron mi atención. Número 1, de todos los que enviaron sus fichas, uno envió una ficha equivocada de otro curso. No vale. Uno. Segundo, otro envió solamente la primera parte de la tarea. Qué vivo, ¿no? ¿Qué habrá pensado, no? Profesor no revisa. Seguro el profesor solo ve el nombre y pone ya. Listo, pero no revisa. ¿Y qué cosa hizo? De las 4 partes, de las 4 preguntas, resolvió la primera nada más y eso me mandó. Pero como tu profesor bien vivo, revisa. ¡Ay! Lo encontré. 2. Y el tercero mandó un correo de regreso, pero no adjuntó la tarea. También se pasó. Así que no sean vivos, hagan toda su tarea correctamente, terminando esta primera parte. Dice, datos. Compartió estilo artístico y religioso con, y acá vamos a poner, Cupisnique. Cupisnique se desarrolló en la parte norte del Perú, entre Lambayeque y Tumbe. Cupisnique es contemporáneo a Chavín, por eso que aquí hay otra discusión que muchos van a considerar que Cupisnique y Chavín son parte de una sola tradición. Otros que Chavín es la continuación de Cupisnique y otros que Cupisnique y Chavín son 2 tradiciones, 2 culturas diferentes, pero que se relacionaron y que compartieron estilos una de la otra. Vamos a tomar esta tercera como la más aceptada, en que Cupisnique era contemporáneo a Chavín y que ambos compartieron los estilos artísticos, es decir, la elaboración de cerámica, de escultura y de orfebrería eran similares entre los dos. Número 2, el arte Chavín es naturalista, no es simbólica, es naturalista. 3. Valioso por su riqueza iconográfica. Ya te escuché. El obelisco Tello, ¿no? El obelisco Tello. Acuérdate que en el obelisco Tello no solamente encontrábamos en ella la representación del caimán hermafrodita, sino también encontrábamos representación de seres humanos, de otros dioses y también de muchas plantas, ¿no? Entonces su importancia radica en toda la expresividad que tiene dentro de su trabajo. 4. Desarrolló. Desarrolló también el trabajo en pequeños metales. Se le llama la orfebrería.
Y también desarrolló la textilería. Y por último, ¿cómo habrá llegado a su fin esta cultura? Después de cientos de años de existencia, recuerda que empieza por 1200 y termina por el 300 a.C., más o menos Chavín llega a su fin debido a, uno, los grandes cambios climáticos que no van a poder ser predecidos por el oráculo de Chavín, por los sacerdotes que controlaban todo. Van a empezar a fallar en sus pronósticos debido a los desastres naturales, pues fenómenos climáticos. Y segundo, debido a que en diferentes partes dentro de todo el dominio empiezan a surgir sacerdotes locales, gobiernos locales, grupos sacerdotales locales, que de esa manera la población, al observar que el grupo sacerdotal principal de Chavín está fallando ya en sus designios, está cayendo en el desprestigio, ¿no? Empiezan pues a asistir más a sus sacerdotes locales. Por lo tanto, el desprestigio en que va cayendo el templo principal, más los sacerdotes locales que van surgiendo en diferentes regiones al interior de todo el territorio, hace que Chavín caiga en un tiempo de decadencia y poco a poco vaya desapareciendo y vaya surgiendo otras tradiciones. Va a surgir Mochica, va a surgir Nazca, va a surgir Paracas, entre otras tradiciones culturales. ¿Ok, chicos? Sí, bien. Hasta ahí espero que me hayas atendido con este nuevo tema con respecto a la cultura Chavín. Espero te haya sido beneficioso las diferentes imágenes que hayan enriquecido tus conocimientos y de esa manera puedas satisfactoriamente resolver la ficha que te estamos mandando y que debes regresármela en la brevedad posible. Conmigo hasta la próxima clase. Quedamos aquí. Recuerda, no te me estreses, sigue cumpliendo la cuarentena, aunque ya no es cuarentena, ya nos pasamos allá, pero recuerda, no salgas de casa, cuídate mucho. Un abrazo, hijo. Nos vemos.